Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo en este día tan soleado nos ayude, nos acompañe y cada día nos dé vida, amor y paz. Traiga a nuestros corazones siempre la paz, que es sobre toda paz y que sobrepasa todo límite. Hoy vamos a leer el Salmo 15. Es un salmo que nos muestra quién habitará en el santo monte de nuestro Rey. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra el vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, al que ha jurado en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a Úrsula, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas jamás reparará. En este salmo se amplifica lo que Jesús nos dijo. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, él dijo: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este salmo te muestra cómo debemos amar a nuestro Padre Celestial y cómo debemos amar al prójimo. Debemos andar siempre en la verdad. ¿Qué es la verdad? Andar en los caminos y creer que Jesús es la resurrección y es la vida. ¿Quién habitará en el tabernáculo? Nos pregunta. La respuesta es el que ama a Dios por sobre todas las cosas y recibe a Jesús en su corazón, o sea, el que cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Ese es el que habitará en su tabernáculo, porque Jesús es el sol de justicia y su sangre lava todos tus pecados. Pero también nos dice unas cuantas cosas que debemos hacer mientras estemos en esta vida. Debemos andar siempre con integridad, con justicia, hablar siempre la verdad, no calumniar con nuestra lengua, no hacer mal al prójimo, no admitir reproche alguno contra las personas, no calumniar, no murmurar, no dañar a nuestro semejante, y lo más importante, no andar con las personas que son vil y menospreciadas, porque siempre puedes terminar en sus caminos. Debes honrar y temer a tu Padre Celestial. Debes honrar a Jehová de los ejércitos y a su Hijo Jesús de Nazaret. Debes andar siempre en sus caminos y habitarás en el monte de Dios cuando vayas a dormir y dejes esta tierra. Y cuando seas totalmente arrebatado, tu cuerpo será transfigurado y estarás morando con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar ahora. Vamos a orar primero. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Padre Celestial, para colocarte esta enseñanza. Te pedimos, Dios eterno, misericordioso, Señor, que seas tú ayudándonos y que seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre nos acompañe. Siempre nos hemos preguntado cuál es el arma de restauración masiva, el arma que todo lo puede. Solamente, ¿cuál es? La mayoría de las personas no les gusta este tema, pero aunque tú no lo creas, el arma más fuerte que el hombre tiene es el ayuno. No te gusta, pero los médicos hoy en día lo están utilizando para sanar las enfermedades. Muchos médicos están utilizando el ayuno para que el cuerpo se desintoxique de tanta comida chatarra que entra a las células y para que haya una buena función a nivel de tu cerebro y a nivel mitocondrial. El ayuno es abstenerse liberadamente de comida para fines espirituales durante cierto periodo de tiempo. Diría que normalmente el ayuno no significa abstenerse de beber,
aunque a veces sí es el caso. Moisés estuvo 2 veces sin comer ni beber durante 40 días. Lo mismo hizo Elías. Ese tipo de ayuno es sobrenatural y sinceramente nosotros no se lo recomiendo, a no ser que tu Padre Celeste te lo diga y a no ser que recibas una comida especial. Nunca recomendaría a nadie que estuviera 72 horas sin líquidos, porque a nivel médico puede producir daños en tus riñones, puede producir una insuficiencia renal aguda, una deshidratación y otros trastornos a nivel cardiovascular y a nivel cerebral. Por eso es importante ingerir líquido. Nunca recomiendo que nadie estuviera 72 horas sin líquido. Esa es mi opinión como médico y mi opinión personal. Conozco a un hermano en el Señor que ayunó durante 17 días sin comer ni beber. Sin embargo, a menos que vayas a entrar en un ámbito sobrenatural, tenlo por seguro que no es aconsejable. Lucas 4:2 nos dice que Jesús ayunó durante 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. No dice que tuviera sed. La implicación es que no tuvo sin líquido, sino sin comida. Algunas personas que han hecho un ayuno de 40 días con líquidos, así que es perfectamente posible, pero les sugiero comenzar a pensar en términos de esa duración tan pronto. Póngase un objeto pequeño y luego cancélelo. Eso será mucho más gratificante que ponerse un objetivo grande y no poder cumplirlo. Incluso estar sin dos comidas puede ser algo muy efectivo. El principal asunto del ayuno, como en otras disciplinas que practiquemos para Dios, es nuestra motivación. Puedes ayunar durante 40 días por los motivos incorrectos y terminar sin resultado, salvo el de sentirte miserable y quedarte un poco más delgado. El ayuno que es escogido por Dios. En las Escrituras encontramos una poderosa revelación del ayuno que es escogido por Dios en Isaías 58:6-12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás él, heme aquí. Si quitara de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de casadas para habitar. Isaías 58:6-12. En primer lugar, permíteme destacar algo, que en los primeros 5 versículos de Isaías 58, Dios estableció cierto patrón de ayunos que es totalmente ineficaz. El ayuno es en el que los motivos son erróneos y las relaciones de la gente involucrada no son buenas. Es para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Isaías 58:4. Es un mero ritual religioso externo, como un hombre que inclina su cabeza como un junco y de manera mecánica dice, Dios dice, si quieres que tu voz se oiga en el cielo, esa no es la forma de ayunar. Si está familiarizado con los judíos ortodoxos, lo anterior es un cuadro detallado de la forma en que oran. Digo esto no para criticar en modo alguno a los judíos ortodoxos, pero es un hecho que se sienten y repiten oraciones en hebreo durante horas.
Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera entienden las palabras, pero mientras repiten esas oraciones, su cabeza está postrada y se mueve hacia adelante y hacia atrás sin cesar, como los juncos son movidos de un lado a otro por el viento. En el pasaje anterior, Dios estaba diciendo: por lo que respecta a que yo oiga desde el cielo, ese tipo de ayuno no me sirve. Sus relaciones son malas, sus motivos son malos. Es tan solo un mandato externo, una tradición a la que se han aferrado, pero no los llevará a ningún lado. Después Dios comenzó a hablar acerca de los motivos y propósitos del ayuno, aceptables para él, mi querido hermano. Francamente, cuando uno lee las promesas que sigue, uno piensa: quiero hacer esto. Examinemos juntos algunas de estas promesas. Entonces, si ayunas de manera que deslicen, nacerá tu luz como el alma, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá la justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirán, y te oirá Jehová. Clamarás y dirás a él: heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Isaías 58, 8 al 9. ¿Qué ocurriría? Tendrías a Dios al alcance de su mano. ¿Qué más puedes pedir? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Quieres ser guiado continuamente? Este es uno de los secretos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca van a faltar. La sequía estará a su alrededor, pero usted tendrá las fuertes que brotan en su interior. Isaías 58, 11. Después que Isaías compartiera todas estas poderosas promesas relacionadas con el ayuno que el Señor ha cogido, llegó a la idea clave: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Isaías 58, 12. Por favor, observa que el que se involucre en el ayuno que Dios ha escogido será el que haga la restauración. Esa persona preparará los portillos y reconstruirá las defensas que habían sido destruidas alrededor del viñedo de Dios. Póngate en la brecha. Ezequiel 22, 30, 31 nos dice: Dios dijo esto con relación a su pueblo Israel en cierto tiempo: y busqué entre los hombres que hubiese vallado y que pusieran la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que ya no lo destruyera, y no lo hallé. Por lo tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Lo que Dios estaba diciendo aquí es muy claro. Si hubieras podido encontrar un hombre, podías haber esperado mi ira. Solo un hombre que se hubiese en la cobertura, que arreglase la brecha, que fuera un reparador de portillo, pero no encontré a nadie. Sin embargo, como acabamos de leer en Isaías 58, Dios dice en su palabra que hay una forma en la que se puede ser reparador de portillos, un restaurador de calzadas para habitar. Usted puede levantar los cimientos de muchas generaciones. Usted puede reparar las ruinas antiguas. ¿Cómo mira la iglesia de Jesucristo? Está tan desolada como la tierra de Israel ha estado. Está llena de ruinas antiguas, las ruinas de muchas generaciones. La gente de los tiempos de Nehemías debió de haber preguntado por la ciudad destruida de Jerusalén. ¿Podían todos estos escombros y todo este caos convertirse de nuevo en una ciudad? De forma parecida, nosotros preguntamos: ¿podrán estas ruinas de la iglesia ser restauradas? Encontramos la respuesta en Isaías 58, 12, dirigida al que ayuna conforme a la instrucción de Dios: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Mi convicción personal es que, sin excepción, cada hombre cuyo ministerio ha tenido un impacto que pasar de una generación a otra ha sido un hombre de ayuno y de oración. No es posible en el ámbito de este libro realizar una lista exhaustiva de tales hombres, pero me gustaría también mencionar en este video algunas dignas de mención. Entre esto tenemos a John Wesley. Los primeros metodistas eran personas de oración y de ayuno.
Daban por hecho que su congregación ayunaba. Wesley dijo explícitamente que él no ordenaría a ningún hombre el ministerio metodista que no ayunase 2 veces por semana, miércoles y viernes, hasta las 4 de la tarde. No estoy diciendo que el ayuno sea la única disciplina que necesitamos, sin embargo estoy destacando que siempre el pueblo de Dios ha tenido verdaderos secretos, y uno de los secretos es haber podido ayunar. Charles Finet se fue al campo y recibió una experiencia gloriosa de conversión y el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento fue revestido de un poder sobrenatural. El ministerio de Finet, la convicción caía donde él iba y los pecadores acudían a Dios. Dice en su propia autobiografía: a veces me veía comparativamente depositado de este poder. Me iba al bosque y pasaba un día o dos en ayunos y en oración. El poder regresaba y podía volver a mi ministerio. Mi experiencia con el ayuno, mis queridos hermanos: algunas personas ven el ayuno como un tipo de fantasma espantoso que hay delante de ellos. Hasta donde yo sé, estoy muy agradecida con Dios por haber descubierto esta forma de llegar a Él. El Espíritu Santo nos enseñó una lección acerca de ayunar inmediatamente después de ser salvos y bautizados por el Espíritu Santo. Es muy importante porque te puede ayudar a limpiar tu cerebro, tu cuerpo, y despeja tu mente para que puedas oír con más claridad la voz de Dios. En una parte del mundo que es principalmente musulmán, lo que practica el Islam, tienen un mes al año que se llama Ramadán. Durante ese tiempo no comen durante el día. Ningún musulmán ortodoxo comerá desde el amanecer hasta el atardecer, ni sus bestias beberán durante todo el mes de Ramadán. En esta zona también nos enseña que si una persona ayuna siendo islámica, ¿cuánto más debes ayunar tú? Porque has tenido el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de grandes hombres en la Biblia que ayunaban para poder enfrentarse a todas las circunstancias adversas y a las tentaciones que tenían. Hay resultados dentro de la voluntad de Dios, mi querido hermano, que nunca se conseguirán sin ayudar. Está ahí y Dios nos los ofrece, pero la única manera de conseguir es ayunando y orando. En concreto, creo que donde el pueblo de Dios se ha distanciado de su herencia, un paso atrás es esencial para recuperar y ayudar esa herencia tan grande que hemos tenido, que es la herencia del ayuno. Hay personas que cambian la historia, el poder del ayuno como un arma espiritual que han colocado en manos de su pueblo, y me gustaría ilustrarte esta verdad con varios ejemplos gráficos del Antiguo Testamento, pero examinemos el versículo del libro primero de Samuel. Este versículo está hablando de los hombres de Jabes de Galaad, y tomando sus huesos, los huesos de Saúl y sus hijos que habían sido muertos en batalla en manos de los filisteos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Primera de Samuel 31:13. Es una lección de 7 días. Mencioné anteriormente que el ayuno es importante. El ayuno de 7 días. ¿Cómo se imagina tú un ayuno de 7 días? Piensa: estoy acabado, estoy desanimado, y el diablo estaba ahí y está creyendo estas dudas en tu mente. Acuérdate que al diablo le encanta advertirnos contra el fanatismo. Jabes de Galaad ayudó durante 7 días. 7 días. Y uno piensa, si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo. Y declara que puedes y lo harás. Usted también puede ayudar, pero no termina ahí. Después, más adelante, el Señor dice en Primera de Samuel y en el curso de los eventos de Segunda de Samuel, y es muy impactante. Primera de Samuel
tiene una inclinación hacia abajo, hacia la desobediencia, derrota, división, desastre. Ese es el resumen de Primera de Samuel. El término del libro: Israel estaba en la situación más desesperada que podía estar. Su rey ungido había muerto, sus hijos habían muerto, su ejército había sido derrotado en combate. Ellos eran refugiados, muchos habían huido al este de Jordán y los filisteos habían invadido la tierra y prácticamente habían tomado el control. Además, Ziklag, la ciudad en concreto donde vivía el rey David, había sido invadida y quemada por los amalecitas mientras que él estaba fuera. Todos los miembros de la familia de David, sus posesiones habían sido capturadas. Se quedó sin posesión alguna. Israel nunca había estado en una situación tan crítica en ese entonces. En cambio, Segunda de Samuel es un libro que nos muestra la restauración, reunificación y victoria con Cristo. Describe condiciones que son justamente opuestas a las circunstancias narradas en Primera de Samuel. Todo el proceso hacia abajo ha revertido y cambiado, y la transformación se produjo entre los dos libros. Por lo tanto, el Señor dijo, tienes la explicación en el último versículo del primer libro: los hombres de Jabe ayunaron 7 días. Esto es lo que cambió el curso de los eventos. Cuando el pueblo de Dios lo busca seriamente en ayuno, el curso de la historia siempre va a cambiar. El pueblo de Dios quiere cambiar la historia. Si no lo estamos haciendo, le estamos faltando a Dios. Somos la sal de la tierra. Estamos aquí para tener una influencia sobre el mundo, una influencia única. Jesús dijo que si no lo hacemos, somos como sal que ha perdido su sabor. Por lo tanto, no servimos más para nada, sino para echarla fuera, y los hombres la hollarán. Mateo 5:13. Esto significa que usted y yo, si no cambiamos la historia, si no ejercitamos una influencia vital en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo, somos sal que ha perdido su sabor. Como hemos dicho, creo que los hombres cuyos pies no pisotean no están lejos. Hay unos 1.000 millones de ellos listos y preparados para hacerlo. Otro instrumento divino de restauración como Jabez fue Daniel. Continuamos ahora con nuestro examen de papel vital que juega el ayuno en los resultados de la historia del mundo. Veremos varios personajes bíblicos, comenzando por Daniel. Por favor, recuerda que estamos estudiando en el contexto de figuras claves de las escrituras que fueron instrumentos divinos de restauración. Como vimos antes, cada una de estas personas practicó el ayuno. Uno de los mayores desastres que acaeció sobre el pueblo de Israel fue la cautividad babilonia persa. Pero durante la cautividad, el hombre que puso en marcha el proceso de restauración espiritual fue Daniel. En el capítulo 9 del libro de Daniel leemos estas palabras: en el año primero de Darío, hijo de Arzuelo, de la nación de los Medos, que vino a ser pobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel 9, 1, 2. Mediante el estudio de los textos de Jeremías en la Escritura, Daniel entendía que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Sabía lo suficiente como para entender que el tiempo estaba a punto de terminar. Así pues, que hizo, se sentó y dijo: bueno, ahora descanso, qué maravilloso, pronto vamos a ser restaurados. No, el Señor se identificó con Daniel se identificó con el propósito de Dios. Necesitaba entender que una revelación del plan de Dios no es una excusa para no hacer nada, es un desafío participar. Daniel se lo tomó así. En realidad dijo: ahora que sé por qué orar el cumplimiento de este propósito divino. Daniel vio claramente que estaba involucrado en el logro del propósito de Dios. Tenía que hacer con la llegada del reino de Dios. Tenía que ser un instrumento mediante el cual la voluntad de Dios se pudiera hacer tan perfectamente en la tierra como se tenía que hacer en el cielo. Y volví mi rostro al Señor, buscándolo en oración y ayuno, en ruego, silicio y ceniza, y oré a Jehová. Daniel 9, 3 al 4.
En los versículos 23 de este capítulo llegó la respuesta de Daniel. No cubrimos el proceso en detalle de esta sesión, sin embargo, sin lugar a duda, la oración y el ayuno de Daniel fueron instrumentos espirituales que Dios usó para poner en marcha la restauración de Israel de la cautividad. El mismo principio es cierto para usted y yo, querido amigo. Cuando vamos a la palabra de Dios, que Él se va a mover, restaurar, a derramar su espíritu, no nos sentemos y digamos, esto es maravilloso. Digamos más bien, aquí está el propósito con el que tengo que identificarme. A esto me voy a dedicar en oración y ayuno y cualquier otro recurso que Dios ponga a mi disposición. Tengo que identificar con el propósito de Dios. Así es que nos involucramos en el proceso de restauración. Esdras procedió con el siguiente gran personaje bíblico de restauración. Vamos ahora al libro de Esdras. En el capítulo 8 encontramos una situación interesante. Esdras había nombrado por el rey de Persia para dirigir a su grupo de exiliados para llevarlos de regreso a Jerusalén. Todos los objetivos y los objetos sagrados del templo transportaban objetos únicos de oro y plata de un valor tremendo. Así que ahí estaba Esdras con la compañía de exilados, hombres, mujeres y niños, y tenían en sus manos los vasos de oro y de plata más maravillosos. Su tarea era comprender un largo viaje por un país escabroso donde habían bandidos, ladrones, armadores y saqueadores. ¿Cómo podían realizar este viaje sin escapar? ¿Qué medio utilizarían? Puedes ver que Esdras se vio ante una decisión. Podía usar medios espirituales o medios carnales. Su decisión en la escritura está en Esdras 8. Y publiqué allí donde el río, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedirle a la tropa del rey y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, porque había hablado el rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todo lo que le abandona. Ayunemos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Esdras 8, 21, 23. En el versículo 31 encontramos el cumplimiento histórico de su misión. Partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, y nos liberó de la mano del enemigo y del acechador del camino. Esdras 8:31. Observé que había muchos enemigos y muchas personas en la espera, pero el pueblo de Israel fue liberado de todas ellas. ¿Por qué? Porque consiguieron la victoria en el ámbito espiritual antes de comenzar el viaje. Repito, Esdras tuvo que decidir de dos maneras. Pudo haber pedido al rey en un grupo de soldados y jinetes que lo acompañaran para escoltarlo. Sin embargo, Esdras había llamado la atención a su testimonio, y ese es uno de los beneficios de testificar. Cuando usted testifica, tiene que vivir lo que dice. Esdras le había dicho al rey: tenemos un Dios que cuida a su siervo. Él nos protege, Él cuida de nosotros, Él nos guarda. Él tiene todo el poder. Él no es solo el Dios de la tierra de Israel o el Dios de la tierra de Egipto. Él es el Dios de todas las tierras, de todas las naciones. Todos están en sus manos, todo está bajo su control. Así que cuando el rey le dijo: lleva a este grupo de personas de regreso a Jerusalén, Esdras se dio cuenta de que no podía ir al rey y decirle: ¿puedes darme un grupo de soldados y jinetes? Por su propio testimonio se había limitado a los medios espirituales para cumplir su misión. ¿Cuáles eran estos medios? Ayunemos pues y pidamos a nuestro Dios. Esdras 8:23. Quiero acordarte de algo muy importante. Cuando usted escoge la victoria en el ámbito espiritual, viene la victoria, y punto. Eso es lo que necesita. La victoria espiritual es el elemento decisivo en todos los asuntos. Las personas que saben cómo intervenir en el ámbito espiritual se convierten en factores clave en los asuntos humanos. Por eso los miembros del cuerpo de Cristo deberían ser el factor decisivo, ya que solo ellos tienen los medios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destruir fortalezas. 2 Corintios 10:4. Para eso Dios nos ha puesto aquí. También diré esto, tan solo como podemos decir: nunca daría ningún paso importante ni haría ningún gran compromiso sin ayunar y orar. Hazlo.
porque nos puede dar miedo, pero Dios te protegerá a ti y a tus pequeños, y Dios es maravilloso. Nehemías, otro gran personaje en el proceso de restauración, es Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías cuando oyó acerca de la instalación de las murallas destruidas y de las puertas quemadas de la ciudad de Jerusalén? Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré durante el Dios del cielo. Nehemías 1:4. No vemos aquí toda la historia de Nehemías, en cambio simplemente presentó su confirmación del lugar de ayuno y de oración en el proceso de restauración. Puedes ver, y como él hay muchos, está Joel, y están muchas personas. Está la reina Esther. Todos ellos ayudaron para cambiar la historia del mundo. Dios cuenta con nosotros para llevar a cabo la restauración. Ezequiel 36, el capítulo de la gran restauración de Israel, y se está cumpliendo ante nuestros ojos, o se cumplió en nuestros ojos hoy. Habiendo prometido esta maravillosa restauración, observe lo que Dios dijo: aún seré solicitado por la casa de Israel. Para hacer esto multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Ezequiel 36:37. Él ha prometido hacerlo, no es tanto, dice, no lo cumpliré del todo hasta que me lo pida en oración. Lo mismo es precisamente cierto en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Dios ha mostrado lo suficiente como para que sepamos que Él está involucrado en el derramamiento, pero para verlo tenemos que cooperar. Debemos reconocer que somos importantes, somos vitales. Dios cree en nosotros. Usted puede hablar de su fe en Dios, y eso es maravilloso y es verdad, pero a la vez deténgase un momento y piense en la fe que Dios tiene en usted. Pensar en ello lo humillará. Dios cuenta con usted y conmigo para cambiar el mundo. Padre Celestial, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, para alabarte, para glorificarte, Padre Celestial, para honrarte, mi Dios, porque solamente tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama. Espíritu de Dios, en este momento yo te pido, Padre Celestial, que crees en nosotros un espíritu para ayunar para transformar, Padre Celestial, el mundo, para ayudar, Señor, que la inequidad se vaya, que la recesión económica sea más suave. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial, a parar guerras, ayúdanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, a estar firmes contra el enemigo. Ayúdanos, Padre Celestial, a orar y ayunar. Espíritu Santo, te doy gracias por estas armas que nos has dado. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que en cada persona haya un sentimiento de ayuno y de oración. Te pido que tu amor, tu presencia y tu misericordia nunca nos deje. Que tu presencia, Padre Celestial, siempre sea la luz que ilumine nuestra vida. Oh Dios eterno, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, si quieres ayudar a contribuir con el ministerio de la iglesia Betel Eliazar para poder ayudar a los pobres y a los menesterosos, te pedimos que si lo quieres hacer, lo puedes hacer a través de la cuenta de Nequi 310-601-6670. Si vives en Colombia, si eres del exterior, lo puedes hacer por PayPal @elbadiseo, o lo puedes hacer a través de llamarnos al celular más 57 310 601 6670, y con mucho gusto te diremos cómo hacerlo. Que la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.